Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en adolescentes. La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de grandes cambios, no solo físicos, sino también emocionales y psíquicos. Estos se instauran paulatinamente y hacen que el joven empiece a reclamar con impaciencia su independencia y sentido de identidad. Estas características de la adolescencia, asociadas a las influencias del entorno, hace que los jóvenes sean particularmente vulnerables a presentar consumo de sustancias psicoactivas. En Colombia, el 12% de los estudiantes de colegio ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva ilícita alguna vez en la vida. Un 8.6% de los estudiantes ha consumido en el último año alguna sustancia ilícita, y el 4.7% lo ha hecho en el último mes. Los estudiantes hombres se relacionan con un mayor consumo de este tipo de sustancias respecto a las mujeres. Las sustancias psicoactivas se caracterizan porque tienen diferentes efectos que dependen de cada sustancia. Estos pueden ser inmediatos, como los cambios en el estado de ánimo, la percepción de la realidad, las formas de procesamiento del pensamiento y la alteración del comportamiento, o cambios a mediano y largo plazo, como son el deterioro en la salud y el compromiso escolar, laboral o social. El consumo de sustancias psicoactivas se puede clasificar en diferentes tipos, como son el uso, el abuso y la dependencia. El uso es el consumo de cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita, independiente de la cantidad y la frecuencia. El abuso es un consumo de la sustancia que compromete física, psíquica o emocionalmente a la persona y a los que le rodean. Por ejemplo, el involucrarse en situaciones peligrosas como conducir bajo el estado de una sustancia. La dependencia es un consumo compulsivo de la sustancia, es decir, el consumidor puede llegar a tener ansiedad física o psíquica por consumir. Las sustancias psicoactivas tienen diversas características y efectos sobre el cuerpo humano. De acuerdo a su efecto se dividen en tres grandes grupos. Los depresores son sustancias que disminuyen la energía, la concentración, disminuyen los movimientos del cuerpo, la respiración y también disminuyen la tensión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón. Los estimulantes, al contrario de los depresores, aumentan la energía, los movimientos, el proceso de pensamiento de la información es más veloz, hay exaltación, aumentan la respiración, la tensión arterial y los latidos del corazón. Los alucinógenos pueden ocasionar confusión, visiones y distorsiones de la realidad. Entre los factores relacionados al inicio del consumo de drogas se encuentran los siguientes: jóvenes con una baja autoestima, problemas emocionales como depresión o ansiedad, mal rendimiento escolar, el consumo de sustancias psicoactivas legales como el alcohol, poco autocontrol y poca capacidad para posponer las situaciones placenteras, conceptos permisivos hacia las sustancias psicoactivas, como poco dañinas o sin graves consecuencias hacia el futuro, maltrato físico o psicológico, conflictos familiares, relaciones con pares consumidores de sustancias psicoactivas, la facilidad en el acceso a las sustancias psicoactivas, problemas del comportamiento como impulsividad, agresividad, tendencia a no seguir o a romper las normas, o conductas persistentes de inconformidad. Algunas manifestaciones que pueden tener los jóvenes que presentan problemas con el consumo de drogas son los siguientes: tienen deterioro en el rendimiento escolar, empeoramiento o aparición de problemas del ánimo y del humor, por lo que es fundamental su valoración por especialistas en salud mental. Presentan cambios en su personalidad como impulsividad y agresión, cambios en el grupo de amigos que siempre han tenido, descuido en su presentación personal, cambios en el peso y en la alimentación, problemas para dormir, problemas de salud, aislamiento de su grupo familiar, pérdida de intereses, ausentismo escolar, desde la pérdida no justificada de horas hasta la deserción escolar, quejas de sus padres por pérdida de los objetos del menor o por aparición de objetos que no son de su propiedad, involucrarse en actos delictivos, portar armas o decir mentiras. Entre las intervenciones que deben realizarse para manejar este problema se encuentran las siguientes: intervenciones individuales, como por ejemplo, informar y educar a los estudiantes acerca de los efectos dañinos y riesgos por el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. Priorizar en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas lícitas como puerta de entrada al consumo de drogas ilegales. Ayude a los jóvenes a fortalecer aspectos como su autoestima, la resolución de conflictos y las habilidades sociales. Promueva en los adolescentes habilidades para negar el consumo de drogas. Intervenciones grupales como las siguientes:
Crear un ambiente de apoyo y seguridad para los adolescentes. Crear un ambiente escolar donde no se tolere la distribución, el porte o el consumo de sustancias psicoactivas. Explique a los estudiantes con claridad las consecuencias del consumo o distribución de drogas en el colegio. Conozca qué tipo de sustancias psicoactivas suelen consumir los menores de edad de su institución. Muestre a los jóvenes que consumen drogas que recibirán apoyo y no van a ser aislados por la comunidad escolar, siempre y cuando ellos no representen un riesgo para el ambiente escolar. Fortalezca en los estudiantes el sentido de comunidad y pertenencia. Vincule a nivel local autoridades y líderes para la creación de estrategias para la prevención del consumo de drogas. Intervenciones familiares como las siguientes. Promover en las familias la comunicación entre los padres e hijos. Educar a los padres de familia sobre el efecto dañino del consumo de sustancias. Enseña a los padres de familia cómo instaurar medidas disciplinarias asertivas hacia sus hijos. Estimule a los padres para que en el hogar se converse sobre el tema del problema de drogas. Recuerde que la educación es la herramienta más importante para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. El brindar a los estudiantes un clima de confianza y seguridad disminuye el riesgo de que se involucren con drogas. Además, el contacto con las familias, la comunidad y las autoridades favorece al control del consumo de drogas dentro de una comunidad. Recuerde que es fundamental en los docentes su capacidad para equilibrar la confianza con la exigencia.